Para explicar este fenómeno de la física, tenemos que ir desglosando cada una de las palabras por el cual fue nombrado y su significado. Empezamos con movimiento. ¿Qué entendemos por movimiento? Movimiento es como, por ejemplo, aquí podemos observar a un sujeto que parte desde el punto A y se desplaza o se cambia de posición al punto B. Y a este desplazamiento o cambio de posición lo conocemos como movimiento. Cuando hablamos de rectilíneo, ¿qué significa? Bueno, aquí podemos observar al mismo sujeto que cambió de posición del punto A al punto B, sin embargo lo hizo en línea recta, el cual está representado por esta flecha, que a su vez también representa la dirección de movimiento. Y a esto es a lo que llamamos rectilíneo, es decir, en línea recta. Ahora bien, cuando hablamos de uniforme, eso significa lo siguiente, que el sujeto solo se va a desplazar en línea recta. Es decir, que el sujeto no va a cambiar su forma de desplazamiento, su manera de desplazarse, como por ejemplo esta que podemos observar aquí, en tipo como zigzag, en donde hasta cierta parte del movimiento se va en línea recta y luego el sujeto se desplaza de forma perpendicular y luego otra vez en línea recta, lo cual esto es lo que no va a ser posible, es lo que no va acorde con este movimiento, y el que sea uniforme significa que solo va a ser en línea recta. Ahora, para empezar a modelar este movimiento, nosotros utilizamos la siguiente ecuación. Aquí tenemos el desplazamiento de este sujeto representado por esta delta X en un determinado tiempo, representado por esta T. Esto a su vez lo podemos expresar de la siguiente forma, como xb distancia b menos xa distancia a dividido entre el tiempo. Si tomamos en cuenta que este es el punto inicial y este es el punto final, esto también lo podemos ver de la siguiente forma. Igual a x final, la cual sería aquí, menos x inicial, dividido entre el tiempo. Y a esta delta x y a esta parte se le conoce como distancia, dividido entre el tiempo, lo cual a esto se le conoce como velocidad. Ahora bien, como hablamos de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, debemos definir lo que es aceleración. Y básicamente la aceleración es el cambio de velocidad que existe del punto A al punto B en un cierto tiempo. Es decir, como ya he estado mencionando, es la velocidad del punto B menos la velocidad del punto A dividido entre el tiempo, lo cual es lo mismo a decir, tomando en cuenta, como ya mencioné, que este sea el punto inicial y este el punto final, esto es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial dividida entre el tiempo, y a este parámetro, pues eso es lo que se le conoce como aceleración. Ahora bien, derivado de las anteriores ecuaciones, tenemos lo siguiente, que la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración multiplicado por el tiempo. También podemos expresar la diferencia o la resta entre distancias con estas dos ecuaciones. Primero tenemos x final o distancia final menos distancia inicial es igual a un medio de la velocidad inicial más la velocidad final multiplicado por el tiempo. También esto
lo podemos expresar de la siguiente forma. Igual a velocidad inicial multiplicado por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Por último, tenemos la siguiente ecuación. La aceleración multiplicado por la resta de la distancia o la x final menos la x inicial es igual a un medio de la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. Y estas son las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Ahora bien, a manera de ejemplo vamos a resolver el siguiente ejercicio. Un corredor que parte del reposo acelera a 0.185 metros sobre segundo al cuadrado en 30 segundos. Las preguntas son las siguientes. ¿Cuál es la velocidad final a la que corre y qué tanto corrió? Primero, para resolver este tipo de ejercicios partimos de lo siguiente. Realizamos un esquema o un dibujo que represente este fenómeno. Aquí podemos observar a nuestro corredor que parte desde el punto A o punto inicial hasta el punto B, a una aceleración, como menciona el ejercicio, de 0.185 metros sobre segundo al cuadrado en 30 segundos. Una vez que tenemos representado nuestro ejercicio de forma gráfica, pasamos a escribir los datos que nos proporciona el ejercicio y los datos que nos pide que obtengamos. Como podemos ver, pues, y ya he estado mencionando, nos proporciona la aceleración, la cual es a 0.185 metros sobre segundo al cuadrado. Nos proporciona el tiempo en que acelera, el cual es a 30 segundos, como se puede ver aquí. Y nos proporciona la velocidad inicial, la cual es 0 metros sobre segundo. ¿Y por qué menciono que es 0 metros sobre segundo? Porque pues parte del reposo. Que parta del reposo significa que previamente el corredor no se movió. ¿Y qué es lo que nos pide este ejercicio? Nos pide la velocidad final a la cual pues corre. Y aparte nos pide qué tanto corrió, es decir, la distancia o la x final. Ahora, partimos de lo siguiente. Una vez que observamos los datos que nos proporciona el ejercicio, de las ecuaciones anteriores, se deduce que la ecuación que nos va a servir es la siguiente. Velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Como tenemos que la velocidad inicial es igual a 0, la ecuación nos queda de la siguiente forma. Velocidad final igual a aceleración multiplicado por tiempo. Eso es igual a 0.185 metros sobre segundo al cuadrado multiplicado por 30 segundos, ya sustituyendo estos valores que ya nos proporciona el ejercicio. Por lo tanto, la velocidad final nos queda a 5.55 metros sobre segundo. Por último, contestando la siguiente pregunta de qué tanto corrió, hacemos lo siguiente. Utilizando esta ecuación, x final menos x inicial igual a un medio de velocidad inicial más velocidad final multiplicado por tiempo, obtenemos lo siguiente. X final igual a un medio de velocidad final por tiempo. ¿Por qué? Porque como parte del reposo, también la x inicial la tomamos como 0. Ahora, sustituyendo los valores tenemos lo siguiente. X final igual a un medio de 5.55 metros sobre segundo multiplicado por 30 segundos, dándonos como resultado que el corredor corrió una distancia de 83.25 metros.